Hola chicos, ¿cómo estamos? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, chicos, vamos a tomar lista, ¿ya? ¿Lograron ingresar todos? A ver, vamos a tomar asistencias. María Barca, Fabio Alvarado, Buenas noches, presente, doctor. Diego Andonaire, Buenas noches, doctor presente. Jacqueline Aponte, Buenas noches, doctor, presente. Olga Arcila, Buenas noches, doctor presente. Leslie Arias, Buenas noches, doctor presente. Alice Arrasco, Buenas noches, doctor presente. Viviana Bautista, Buenas noches, doctor, presente. Sebastián Becerra, Presente, doctor, buenas noches. Víctor Bernedo, Presente, doctor. Buenas noches. Marcelo Brenis, Presente, doctor. Buenas noches. José Cabrera, José Cabrera, Giovanna Cabrera, Presente, doctor. Buenas noches. Adriana Celi, eso creo que son ya del grupo B2, ¿no? Renzo Cerrillo también, ¿no? A ver, José Cabrera o María Barca están. Doctor, mi compañero Alejandro Cabrera tiene problemas de internet. Me acaba de comunicar. Ya está entrando nuevamente. Ya. Ya, entonces para no dilatar más el tiempo, vamos empezando, ¿ya, chicos? Ya, entonces vamos a compartirle mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, miren, vamos a empezar por esto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre hipertiroidismo y tiroiditis. Algo también sobre bocio, pero un poco más generalidades, ¿no? Entonces, el día de ayer se habló sobre hipotiroidismo, el día de hoy sobre hipertiroidismo. A ver, lo vamos a meter a Alejandro. A ver. Eliana, cuéntame, ¿qué podemos ayudarte? Buenas noches, doctor. Solamente le quería decir que faltó tomar lista al grupo B. Ah, ya, yo lo tomo lista el último, con lo que me Ah, enviaste ya. ayer, Sí, para sí, ver sí, si no se doctor. quedan dormidos. Ya está bien, doctor. Muchas gracias. Ya. Entonces vamos a hablar sobre hipertiroidismo. Entonces vean esas
Son 6 pacientes. Este es un paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes, 5 y 6 pacientes. ¿Qué tienen en común? A ver, ya ayer escuchamos a Eliana y hemos escuchado también al delegado también del otro grupo. A ver, ¿quiénes quieren participar? A Diego también lo escuchamos ayer. A 7 levantaron la mano, qué emoción. A ver, vamos a empezar. Elsa, cuéntame. Sí, buenas noches, doctor. En las pacientes se pueden ver, por ejemplo, caras inexpresivas, como caras de susto, que puede ser Ya, por la presencia de exoftalmos. ya, Aquí, y también lo que se ve una cara adelgazada, por ejemplo, en la foto de la tercera paciente, que es ya. característica también de personas hipertiroideas. Muy Eh, bien. También presenta piel de naranja en la foto de abajo, en la Ya. izquierda. Interesante, interesante. Tiene naranja. Muy bien. Muy Y, bien. Bien, Elsa. A ver, cuéntame, Luis Ángel. ¿Qué nos puedes aportar? Sí, buenas noches. Bueno, los pacientes con hipertiroidismo también pueden desarrollar lo que son afectaciones al globo ocular, porque hay edema en la región de los músculos preorbitarios, lo que se conoce Muy como bien. oftalmopatía Tiroidea, ¿no? infiltrativa. Sí, infiltrativa. Ajá. Y también puede haber Muy incluso, como se ve en la imagen del miembro inferior, lo que es un ixedema pretidial, que está asociado con la dermatitis infiltrativa también. muy bien. A ver, qué bueno, mira, están participativos. Ya les voy a dar como están participativos, si siguen así, les voy a dar un regalo al último. A ver, Jacqueline. Bueno, doctor, primero empezando sobre la epidemiología, ¿no? Vemos que la mayoría de No, pacientes... espera, Jacqueline. Ah, ya. Vamos a hablar todo del hipertiroidismo, sí, pero vamos primero sobre las imágenes, ¿no? Ah, Recuerden que ya. estamos en endocrino, y en Ah, ya. endocrino es vista, palpación, Ujú, y percusión, ¿no? Cuando van con cardiología, van con sus estetoscopios, ¿correcto? ujú. Acá en endocrino vamos primero con los ojos, vamos a ver. No, vamos a ver, Ah, si nos vamos a observar de la palabra, ¿no? A ya, ver, Jacqueline, vemos, ¿qué por observas? ejemplo, que la paciente número 2, 4 y la 5, bueno, presentan lo que son lo que es el exoftalmo, ¿no? Que es característico de la enfermedad de Graves-Basedow, y también vemos que Ya, presenta lo que es un aumento del tamaño en la primera imagen, se ve el aumento del tamaño de la tiroides, y también lo ya, que, aparte de lo que hablaron de la dermopatía y de la oftalmopatía, vemos en las últimas imágenes que hay ya, bueno, lo que había leído que había una afectación ósea, ¿no? Y vemos que se presenta acá especialmente perdón, la afectación de las uñas, ¿no? La afectación unguial. Y mencionaban que se conocía como la uñas de Plummer, creo. excelente, muy bien, Sí. Jacqueline, ¿ya? A ver, Cristian, cuéntame. Sí, doctor. Para continuar mencionando pues las características que presentan todas estas imágenes, pues como ya había mencionado, se presenta lo que es el exoftalmo. Y bueno, para recalcar un poco también es que hay una clasificación de exoftalmo que lo va a dividir en 6 clases, empezando desde la 0 hasta la 6, en la que la 0 no va a Ya, tener ningún signo o síntoma, ¿no? Y va a ir ya, agregándose dependiendo lo que va a ser la afectación. Por ejemplo, en lo que vamos a ver, en lo que es la clase 1, solo vamos a encontrar lo que son signos del esoftalmo. En cambio, a partir de la clase 2 vamos a ver afectaciones del tejido blando, y también vamos a encontrar lo que son las proptosis en el grado 3, y en el grado 4 vamos a ver ya lo que es una afectación del músculo extraocular. En el grado 5 podemos encontrar lo que es la afección corneal, que aquí ya, va a haber lo que es la queratitis, y va a ser una incapacidad para cerrar los ojos por completo. Y luego ya, tenemos en el grado 6 que va a ser la pérdida de la vista por ya una afección del nervio óptico. correcto, muy bien, muy bien. Ya, entonces, a ver, Cristian, ¿qué nos puedes comentar? Yo acabo de hablar, doctor. Ah, perdón. Felicidades. Entonces, más bien, Cristian, quiero que si nos compartas a ver esa clasificación, nos pones en el chat Ok. y cuál es el nombre y la bibliografía, ¿no? Porque yo les voy a mostrar otra, ¿ya? Ya, yo creo que... Para poder compararlo, ¿ya? Ok, doctor. ¿Ya? Olguita, a ver, cuéntanos.
Sí, doctor. Bueno, como vemos en esa imagen está la triada clásica del hipertiroidismo, ¿no? Como mencionaron, ¿no? Que era el bocio difuso y mencionaba que era tanto de hipertrofia como hiperplasia. Ya, También está la parte de esos salmos que se puede ver en la primera, segunda y quinta imagen. Y también el mixedema hipertibial, ¿no? En la parte de la tercera imagen también se puede ver que, bueno, la pérdida de peso también que es muy frecuente en este hipertiroidismo, ¿no? La tercera imagen. Y que respecto a las ya, uñas, bueno, las uñas de Plummer o también llamado nicolisis. Eso nada más. muy bien. Entonces, mira, voy ahorita a tomarles más bien, como son varios que están participando, para ya anotarlas en sus calificaciones, voy a tomar una foto. Ya, a ver, acabamos con André, y luego de Sebastián hasta Camila. Van a dar sus opiniones para ir avanzando conforme vamos desarrollando la exposición, ¿ya, chicos? A ver, André, cuéntanos. Bueno, lo que más se resalta acá en estos pacientes, bueno, lo común es que presentan síntomas relacionados a un hipertiroidismo en el cual, bueno, en la segunda imagen se resalta lo que son los exoftalmos, las retracciones palpebrales. En la tercera imagen, mejor dicho, la de la derecha, la de la derecha superior se nota un adelgazamiento. Debajo de esa imagen podemos ver Ya, uñas de Plummer. Una imagen de la izquierda se observa la piel que, bueno, en estos pacientes con hipertiroidismo tienden a ser caliente y húmeda. Y bueno, estos pacientes también tienden a tener una intolerancia al calor. O muy también bien. pueden, este, o también pueden ¿Cómo se llama? presentar un ¿Cómo se apetito cómo- normal aumentado. claro, intolerancia al calor. ¿Y cuál es el término médico de baja de peso? Que tú dijiste, ¿no? Que está desnutrido, no baja de peso. ¿Cuál es el término médico? El término médico de pérdida de peso, dijo. Sí, sería una caquexia, ¿ya? Sí, sí. Caquexia, ¿ya? Siempre acordarse siempre con términos médicos. Ya poco a poco se van a ir acostumbrando, ¿ya? Y entonces desde Sebastián hasta Camila, vamos a ir pidiendo sus opiniones. Como yo lo tengo apuntado en la foto, poco a poco, ¿ya? Entonces vemos ¿qué tienen en común? Que todos tienen hipertiroidismo, ¿no? Segundo, que todos son mujeres. ¿Ya? El hipertiroidismo es más frecuente en mujeres, igual que el hipotiroidismo. Eh, ¿Qué podemos resaltar? Que esta es una paciente con hipertiroidismo adolescente, que se ve, no tiene oftalmos, pero sí tiene bocio, ¿no? Ayer habíamos hablado que el bocio es el crecimiento anormal de la tiroides por una patología. A diferencia de la tiromegalia, que la tiromegalia es el crecimiento fisiológico de la tiroides. ¿Dónde se da el crecimiento fisiológico de la tiroides? En dos situaciones, especialmente. Durante la gestación, que ustedes saben que ahí crecen todos los órganos, crecen las mamas, crece la hipófisis, crece la tiroides, y durante la adolescencia, ¿no? Que hay una elevación de la producción de la hormona TSH secundaria a las hormonas gonadotrofinas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre tiromegalia y bocio, ¿ya? En lo segundo es una mujer que tiene una alteración ocular, porque vemos que tiene un poco de edema palpebral, pero acá tiene un exoftalmo, ¿no? El exoftalmo, esa es la palabra. El exoftalmos es la salida del ojo, el endoftalmos es la entrada del ojo, ¿no? En relación al canto interno y al canto externo, ¿no? Para medir cuánto tiene de protrusión ocular, se utiliza un instrumento que se llama exoftalmómetro, ¿no? Ahora es importante recordar que no todos los pacientes que tienen exoftalmos tienen hipertiroidismo, ¿no? Hay pacientes incluso que se han reportado con hipotiroidismo, ¿ya? Entonces esto ya llega a ser una enfermedad propia, que se ha ido poco a poco separando. El tercero, esta paciente que tiene un hipertiroidismo descompensado y está haciendo un cuadro que se llama tormenta tiroidea o crisis tiroidea, ¿no? Que es bien frecuente. El cuarto, acá vemos, es una mixedema pretibial, se llama, ese es el término, mixedema pretibial, que es una complicación del hipertiroidismo, ¿no? Que esto se da por una acumulación de mucopolisacáridos y glucosaminoglicanos a nivel de la dermis, que es lo mismo que se da acá, pero acá se acumulan a nivel de los músculos periorbitarios.
La quinta foto de la señora es de que es una paciente hipertiroidea, pero esta paciente hipertiroidea ha recibido, sus medicamentos, el famoso tiamazol o tirosol, y ha hecho una reacción alérgica. Por eso que ha hecho una hepatotoxicidad. Así como habrán escuchado que a los pacientes que toman tratamiento con la tuberculosis, hacen hepatotoxicidad, también el tiamazol hace hepatotoxicidad y se manifiesta por ictericia, que vemos en los ojos, ¿no? Y finalmente muchos lo han acertado, ¿no? Esto es la dermopatía diabética, que es una manifestación que se llama las uñas de Plummer, ¿no? Las uñas de Plummer es una onicolisis distal, ¿no? Que se asocia también a una hipertrofia de la falange distal. Generalmente se afecta el cuarto dedo. ¿De chicos? Entonces, vamos pasando. Entonces, vamos a hablar sobre el hipertiroidismo, hablar sobre el manejo y complicaciones, ¿no? Estos son los objetivos. Entonces, una cosa, cuando siempre lean, una cosa es el hipertiroidismo y otra cosa es la tirotoxicosis. La tirotoxicosis viene a ser un síndrome clínico que se produce por el exceso de hormonas tiroideas circulantes. En cambio que el hipertiroidismo es por una enfermedad propia de la tiroides. ¿Por qué le hicimos esto? Porque la tirotoxicosis puede ser dada por no un problema de la tiroides, sino por un problema a nivel ovárico, por ejemplo, o a nivel de la placenta. Ejemplo, ¿no? Entonces, formas clínicas de la tirotoxicosis. Hablamos del bocio difuso tóxico, que es la enfermedad de Graves-Basedow, que es la forma más frecuente, así como del hipotiroidismo, la forma más frecuente es la enfermedad de Hashimoto. El bocio multinodular tóxico, el bocio nodular tóxico o adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Esas son las formas de hipertiroidismo que hacen tirotoxicosis. Pero hay otras formas de tirotoxicosis, es decir, de exceso de hormonas tiroideas, no secundarias al problema tiroideo, sino a otro. Pueden ser inducidas por yodo. Hablamos también ayer de la amidodarona, por tumores trofoblásticos. Tumores trofoblásticos, por ejemplo, la famosa mola o el coriocarcinoma, tumores hipoficiarios. En la hipófisis produce la elevación, un tumor producto de TSH, o también por tumores ováricos, como el estruma ovárico. Y en algunos casos por una inflamación de la tiroides, que se llama tiroides subaguda de Carvalho. Entonces, esa es la diferencia de hipertiroidismo y tirotoxicosis. Entonces, en relación ya a la enfermedad de Graves-Basedow, que es la más frecuente, es la primera causa de hipertiroidismo, se da más frecuente en mujeres, 6 de cada uno, es entre los 30 y 50 años. Sin embargo, se está dando, y he visto muchos también niños y adolescentes, más o menos mujeres entre los 13 y 18 años, siempre después de la pubertad. Consta de tirotoxicosis, es decir, de exceso de hormonas tiroideas, bocio, oftalmopatía o esoftalmos, y dermopatía, ¿no? O mixedema pretibial. Generalmente lo más frecuente es el bocio. Luego viene la oftalmopatía y al final la dermopatía. Para que te dé dermopatía es porque ya es de largo tiempo de evolución. Entonces, en la patogenia de la enfermedad de Graves-Basedow, esto se da por anticuerpos, ¿no? Esta es la célula folicular que tiene su coloide. Entonces, se habla de que hay autoanticuerpos. Es algo similar a lo que hablamos del lupus, ¿no? Pero los autoanticuerpos son dirigidos, ¿no? Contra las células foliculares de la glándula tiroidea. Básicamente es por una disrupción, ¿no? Una disrupción entre la célula beta y la célula T, donde se van a producir anticuerpos estimulantes, que van a actuar sobre el receptor de TSH y van a estimular la hipertrofia e hiperplasia de las células tiroideas. Esto va a originar inflamación y por lo tanto mayor producción de hormonas tiroideas. Ahora, sin embargo, hay factores ambientales, ¿no? Hemos visto que el yodo en la dieta. Entonces, algo bien llamativo y ustedes para que sepan como cultura general, es de que antes de los años 90, más o menos las personas que tienen más de 30 años, la sal que nosotros tenemos, sal de mesa, no era sal yodada. Era una sal que no tenía yodo. Y esa deficiencia de yodo ha causado problemas como hipertiroidismo o hipotiroidismo más frecuentemente. Anteriormente la sal era lo que llamábamos la sal de piedra o sal entera. Entonces muchos pacientes, si uno le pregunta la epidemiología, de dónde viene, de Olmos, Ferreñafe, Cañaris, Motupe,
o también es la zona de Piura, ha sido zona muy endémica de déficit de yodo. Por lo tanto, puede estar asociada a hipertiroidismo. Es importante que lo tengan en cuenta. El tabaquismo se ha asociado mucho a ser un factor predisponente, ¿no?, a hipertiroidismo. Las infecciones, el estrés emocional. Muchas de las personas con las cuales están, ¿cómo se dice?, están pasando por algún problema familiar o laboral, desarrollan hipertiroidismo, ¿no? Pero previamente hay antecedente familiar, ¿no? Y el tratamiento con este anticuerpo, ¿no?, al entusiasmante. Otro dato importante también es en el embarazo, ¿no? Hacen pacientes tiroiditis. Dentro del cuadro clínico podemos expresar, vamos desde la fase, ¿no? Tenemos una fase de ansiedad, angustia o temor. Tiene una mirada brillante, ¿no? Hay una retracción palpebral. Hay cierta humedad que cubre la cara y la fase está dada en gran parte por los oftalmos, ¿no? A ver, vamos a preguntar, a ver. ¿Qué examen es el que está acá abajo, que le hemos puesto? Vamos a preguntar de los que quedaron pendientes. A ver, Sebastián. Dime, ¿qué examen es ese? Cuéntame. Doctor, buenas noches. La verdad es que no estoy tan seguro, pero una gammagrafía no creo que sea, o bueno, lo que estoy asumiendo por contraste. Ya, a ver, Fabio Alvarado. ¿Me escucha, doctor? ¿Qué examen es el que estoy en la que estoy señalando justo en la diapositiva? No, no, doctor, no estoy seguro. Ya, no hay problema. Alejandro Cabrera, el que llegó tarde, a ver. No, doctor, tenía problemas al ingresar porque se me fue el internet. Buenas noches. No, Tampoco no no te estoy bien preocupes. seguro, doctor, de esa prueba. Y ya, entonces miren, este examen es como lo que dijo su compañero Sebastián, es una gammagrafía. ¿Ya, chicos? Entonces, para estudiar la tiroides, básicamente se hacen dos exámenes. Uno es la famosa ecografía tiroidea y el otro es la gammagrafía. ¿Ya? La gammagrafía. La gammagrafía nos va a dar, es un estudio para que ustedes lo entiendan, es el inverso de la tomografía. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando uno hace la especialidad, ¿no? Estos exámenes actualmente lo hacen en Lima, no lo hacen acá en Chiclayo. Entonces, ¿qué es lo que nos explica, no? Uno cuando va rotando por esto, nos dicen, es así, ¿no? Cuando uno va a una tomografía o va a una resonancia, a uno le colocan el contraste y el contraste le toma la foto, ¿correcto? Tanto por la tomografía como por la resonancia. Pero acá es distinto. El paciente toma el contraste, o algunos también le colocan endovenoso, y lo que va a captar es que la máquina capta la radiación. Por eso que se dibuja así, una radiación. Entonces acá podemos ver que hay una radiación homogénea, una captación del famoso radiotrazador, así como el contraste se llama el yodo y el otro se llama el gadolinio, acá se llama el radiotrazador. El radiotrazador capta de manera homogénea, tanto en el lóbulo derecho como en el lóbulo izquierdo. Entonces hay una hipercaptación. Entonces, si en tomografía es hiperdensidad, lo que es más blanquito, y es hipodensidad, lo que es más negrito, o hiperintensidad en resonancia, lo que es más negrito, e hipointensidad, lo que es disculpe, hiperintensidad, lo que es más blanquito, e hipointensidad, lo que es más negrito, acá se llama una hipercaptación homogénea. Pero ¿qué va a aparecer si hay un nódulo? El nódulo, si no capta, se llama nódulo frío, porque no capta. Si capta, se va a ver negrito, se llama nódulo caliente, que ustedes habrán escuchado. ¿Ya? Entonces, esa es la gammagrafía. En la gammagrafía, al paciente se le da a tomar el contraste, se le somete al SPEC, que es la cámara, y el paciente no se emite radiación. El paciente es el que emite la radiación y el SPEC es el que capta la imagen. Entonces, en el examen del cuello, nosotros vamos a ver el bocio, se evidencia la inspección a la palpación, se establece también un grado de bocio, se busca el frémito. El frémito
se debe relación a que hay como una famosa tril, ¿no? Que se palpa, ¿no? O también el soplo. El frémito es en relación a la arteria tiroidea inferior. La presencia de la danza arterial y asimismo también hay que ver cómo el nódulo tiroideo, ¿no? Si es que hubiera algún nódulo, se tiene que determinar su consistencia, localización, ¿no? Para eso se describe toda esta parte, ¿no? Entonces es importante, que ayer habíamos hablado, ¿no? La palpación se puede hacer de dos maneras. Una palpación anterior, para evaluar, nosotros tenemos que fijarnos en este punto, ¿no? Si este es el cartílago cricoides, la tiroides está más o menos a un dedo por debajo, está acá. Este es el cartílago cricoides, bajamos un dedo y mi tiroides está acá. Y una palpación posterior. Una palpación posterior. ¿Ya? En la clasificación, yo nos había hablado de Liana, ¿no? Esta es la clasificación de la OMS, ¿no? Esta es la más actual, ¿no? Porque hay una clasificación también más antigua, ¿no? En grado 0 es que el paciente no tiene bocio. Grado 1A, que es el bocio se detecta solamente por palpación y no se es visible, aún con el cuello extendido. Grado B, 1B, un bocio palpable visible con el cuello completamente extendido. Grado 2, si el bocio es visible en posición normal. Y grado 3, si se ve desde lejos, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos, este paciente tiene un grado 3. Igual que el de acá, ¿no? Un grado, aunque este sería un grado 2, ¿no? Ahora, esta paciente no se ve el bocio, ¿no? Entonces, no todos tienen bocio, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿no? Siempre hay que asociar. A ver, por acá veo varios que han levantado la mano. Va a haber una a ver, mi doctor, me habla ahí. Sí, que el bocio multinodular es la enfermedad de Plummer. El bocio anular tóxico no lo es. Muy bien. Entonces vamos a ver eso también. Ya, entonces a veces es un poquito variable, ¿no? En la enfermedad de Plummer, algunos lo consideran como bocio multinodular tóxico, otros como adenoma tóxico, ¿no? Es bien variable, ¿no? Yo a veces lo he encontrado como adenoma tóxico. Creo que acá quería hablar. ¿Alguien quería participar? Vi por a varios que habían levantado la mano. ¿Víctor? ¿Víctor Bernedo? Bueno, o sea, estaba esperando que haga las preguntas, pero, por ejemplo, es que, bueno, no, en lo que corresponde a las personas con hipertiroidismo, yo había encontrado que, bueno, hablando en general, porque todavía no iba a participar, Claro. lo de las alteraciones en lo que corresponden a las funciones nerviosas, bueno, son más que todos en la estereotoxicosis, ¿no? Y había encontrado que presentan nerviosismo, inestabilidad emocional también, la habilidad emocional, y en algunos casos podrían sentir hasta paranoias. Bueno, luego también consideraba, bueno, la sensación de fatiga, que es muy importante en estas personas, y a nivel muscular, bueno, es algo muy llamativo porque dicen que es en las extremidades, pero en los músculos más proximales de estas mismas, ¿no? Y esto Claro. se manifiesta, bueno, con las dificultades para subir escaleras o cansancios ante mínimos esfuerzos, como por ejemplo el peinarse, sostener una secadora o al menos cargar un bebé, ¿no? Eso es lo que había encontrado. Y bueno, con lo que dijo, doctor, con la paciente que no, no tenía los síntomas, o bueno, no se le notaba el bocio, hay que tener en cuenta que hay una tirotoxicosis enmascarada, la cual no siempre tiene los síntomas, o sea, normales o las manifestaciones clínicas, pero sin embargo, esta es la que más se observa en los pacientes ancianos, ¿no? Ya, ese es un buen dato, ¿no? Entonces, es lo que le llamamos el hipertiroidismo hepático, ¿no, Víctor? Pero no hablamos de eso, sino que hay pacientes que, como tienen un hipertiroidismo ya descompensado crónico, el bocio ya se atrofia, ¿no? Más es por eso no se nota, ¿no?
Entonces, por eso que hay pacientes que no tienen bocio, ¿no? Y no tienen esos talmos, pero están hipertiroideos, ¿no? Por eso que le decía, ¿no? No todo siempre es lo característico. A ver, entonces, dentro del sistema nervioso podemos hablar que los pacientes tienen hiperreflexia, hiperquinesia, verborrea, hiperexcitabilidad, hay temblor fino, ¿no? Y rápido de los dedos extendidos, es un temblor postural, ¿no? Recuerden que el temblor puede ser temblor en acción, temblor postural y temblor en reposo. El temblor en reposo es el temblor de los pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Y el de acción es el temblor de los pacientes que tienen esencial. En algunos casos, lo que hablaba su compañero Víctor, sí es verdad, ¿no? Hay un estado de depresión, ¿no? Pero de apatía y letargo, que es el hipertiroidismo apático, sean ancianos, ¿no? Ahora, el que sea anciano no significa que tenga solamente hipertiroidismo apático, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En relación al sistema cardiovascular, pues puede haber palpitaciones, las palpitaciones pueden ser incluso en el epigastrio, en latidos en el cuello, disnea, hay taquicardia, pulso amplio, en la ocultación se cuentan los ruidos aumentados, puede haber soplos de intensidad moderada, generalmente hay un estado hiperdinamico. En algunos pacientes puede originar arritmia, ¿no? Genera fibrilación auricular o taquicardia sinusal. Entonces, a veces los cardiólogos nos envían a los pacientes porque tiene taquicardia sinusal y le dan el medicamento, el famoso bisoprolol o el metoprolol, y no controlan. Entonces, le evalúan, ven y ven que ha perdido peso, ¿no? Le piden hormonas tiroideas y es un hipertiroidismo. Se controla el hipertiroidismo y se controla la arritmia por sí sola. En casos severos hacen insuficiencia cardíaca, ¿no? Como también asociada a hepatomegalia, a reflejo hepatoyugular, ¿no? Y en relación al músculo esquelético, hacen una famosa miopatía, ¿no? La miopatía es disminución de la fuerza muscular proximal, a diferencia de los pacientes que tienen miopatías distales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que tienen la miastenia graves, la distrofia musculares, ¿no? Las que tienen las famosas síndrome de Guillain-Barré, todos empiezan a nivel distal, en cambio que en el hipertiroidismo es a nivel proximal. Generalmente todo lo metabólico, el problema de calcio, el problema de la tiroides o cortisol es proximal. ¿Eso qué significa? Que hay dificultad para peinarse, dificultad para subir las escaleras. Justo también hay un casito interesante, ¿no? Una parálisis periódica hipopotasémica, ¿no? Eso se da en pacientes que tienen excesivo consumo de hidrato de carbono y han consumido corticoides. Y justo hemos visto varios pacientes interesantes. Yo recién hace un mes, justo era el final, creo que era de la Eurocopa, y me llamaron por un paciente en la clínica que había amanecido con debilidad muscular generalizada ascendente, ¿no? El paciente el día previo había consumido el famoso pollo a la brasa, ¿no? Y estaba con un poquito de dolor de garganta, por lo cual había estado tomando dexametasona, ¿no? Y el paciente en la mañana se levanta con un poco de debilidad y ya luego al mediodía ya no podía caminar, ¿no? Entonces se le evaluó y tenía un problema de hipertiroidismo, se le midió el potasio y el potasio estaba en 2, ¿no? El potasio estaba en 2. Como estaba en 2, se concluyó que era una parálisis periódica hipopotasémica, ¿no? Y se le trató, ¿no? Tanto con retos de potasio, con propanolol y manejo del hipertiroidismo y salió caminando. En relación a las manos, sí podemos ver lo que hablamos acá, ¿no? Hablamos de la onicolisis, ¿no? O uñas de Plummer, ¿no? De la dermopatía mixedema pretibial, la hiperhidrosis, eritema palmar. Los pacientes tienen intolerancia a calor. Por eso que ellos en invierno la pasan bien, chévere, como se dice. Tienen eritema palmar, demografismo, tienen alopecia, ¿no? Entonces hay que recordar que la alopecia no solamente es del hipotiroidismo, también es del hipertiroidismo, pero también puede ser por ovario poliquístico, por vitamina B12, por anemia, post-embarazo, post-COVID. Entonces hay varias causas, ¿no? No podemos enfrascarnos en una sola. Uñas delgadas o frágiles. Entonces, mire, quiero que vean bueno, este es de la mixedema pretibial. Ya, quiero que me digan, ¿cuáles son, en qué otras enfermedades se puede encontrar eritema palmar, ya?
¿Y en qué otras enfermedades podemos encontrar la onicolisis o la onicodistrofia? ¿Ya? A ver, les dejo un minutito. Mientras ustedes me dicen, ¿ya, chicos? A ver, entonces, ¿quién se anima a participar? A ver, de los que han quedado por participar. ¿En qué otras enfermedades encontramos el eritema palmar? ¿Y en qué otras enfermedades encontramos la onicodistrofia, onicolisis? A ver, ¿alguien levanta la mano? Profesor, creo que mi compañero Hussein Basón está primero, si no, a mí me gustaría hablar porque estoy en la lista. Ya, a ver, Hussein y Ángela, a ver los dos. Bueno, gracias. Eritema palmar, voy a comenzar con una enfermedad hepática crónica y Ya, por experiencia de un familiar sé que en los embarazos también hay eritema palmar por aumento de estrógenos y el consumo excesivo de carotenos. ya. Pero el caroteno no también te pigmentaría la piel de color amarillo. No, yo había leído que era color naranjas. Ah, naranja. Interesante, ¿eh? Está para revisar. Porque por eso es la coloración de la piel, ¿no? La carotena. Por eso la carotena viene pues de las famosas zanahorias, ¿no? A ver, y Ángela, coméntanos. Bueno, cuando hablamos del eritema palmar, pues me acuerdo de lo que se presenta en hepatopatías crónicas, como en Ya, cirrosis. ya. También se puede observar bueno, mi compañero dijo embarazos, en diabetes, en pacientes que tienen diabetes mellitus, pero son pocos los pacientes que lo muestran. Y en enfermedades graves. Y en cuanto a la onicolisis, lo cual se podría presentar es en anemia ferropénica y también se presenta en diabetes mellitus. Eso Muy bien, sería mi aporte como para que mis compañeros también puedan dar otro aporte, doctor. muy bien, Ángela. Entonces, a ver, continuamos, ya, para ir avanzando. Entonces, esto de la dermopatía diabética, ¿no? La dermopatía diabética se manifiesta básicamente como mixedema pretibial, justo, ¿no? Y está asociado, pues, como le digo, a una acumulación de glucosaminoglicanos, ¿no? De ácido hialurónico a nivel de la dermis, ¿no? Y asimismo también una inflamación por los fibroblastos. Es bien raro, ¿no? Yo he visto creo que 1 o 2 casos. Y es generalmente pretibial, ¿no? Como le digo, es más de acumulación de largo plazo de la enfermedad, ¿no? Yo lo he visto más en placas, ¿no? Algunos las he encontrado como difusos. Esas simetrías son placas purpúreas, ¿no? Una compañera usted dijo como piel de naranja, ¿no? Pero no son, es otro tipo de palpación. Por eso es importante, como le digo en endocrino, ver bastante, ¿no? Ver bastante y palpar, ¿no? A ver, entonces, sigamos. Seguimos. En relación al sistema digestivo, te puede originar pérdida de peso como hiperoxia, ¿no? Entonces, siempre llegan los pacientes, ¿no? Así, doctor, he perdido peso, ¿no? Tengo, a pesar que tengo apetito, pierdo peso. Entonces, a ver, le voy a hacer una preguntita muy interesante. Muy bien, eritema palmar cirrosis. Entonces, Alejandro nos va a decir en la próxima clase cuál es la fisiopatología por la cual hay eritema palmar en la cirrosis. Y Jacqueline nos va a decir por qué en la artritis reumatoide también hay eritema palmar. A ver, entonces, en relación a pérdida de peso, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, ¿no?
Aquí me dice, a ver, dígame 5, a ver, más o menos 1, 2, 3, 4 enfermedades endocrinas que se asocian a pérdida de peso. A ver, ¿quiénes participaron? A ver, vamos a darle chance, pues, a ver, Camila, es opcional, ¿no? El que desea participar, Camila o York Dávila. Si no, me dicen no y paso al siguiente, no, no hay problema. Doctor, ¿me escucha? Sí, a ver, York. Bien, me dijo enfermedades endocrinas para pérdida de peso, ¿verdad? Claro, que hablamos de síndrome consuntivo, ¿no? Claro, bueno, podría plantear quizá la diabetes mellitus, la tipo... Uno igual, tipo 2. Uno ¿ah? tipo 2. Claro, la diabetes tipo 1, tipo 2. La Tipo diabetes. 1 plantearía yo. Porque, Muy bueno, o bien. sea, Clara, se mencionaba pues antiguamente que la tipo 2 era más característica de los pacientes obesos, pero últimamente se ha visto que también presenta los dos tipos, ¿no? De obesos y también pacientes delgados. Pero No, más pero, característico es la tipo 1 con la pacientes delgados o con pérdida de peso. no, pero en el tipo 2, cuando hacen debut, por ejemplo, hoy día me llegado como 2 pacientes, ¿no? Como han perdido 8 kilos y son diabéticos tipo 2. Pierden peso, ¿no? Cuando son pacientes con debut de diabetes o cuando tienen la diabetes mal controlada. Sí, sí, ¿Ya? justamente a eso me refería. Sí, doctor. Ya, sí, ya. A ver, Camila, otra enfermedad, aparte de la diabetes. O si no, me dices paso Bueno, doctor, tendría que decir que otra enfermedad que yo recuerde sería, bueno, el, el hipertiroidismo, porque bueno, sé Muy que, bien. porque, ay, perdón, sonó mi alarma. Es que lo que pasa es que con el hipertiroidismo, una alteración gastrointestinal que va a suceder es que va a aumentar, se va a reducir el tiempo del tránsito gastrointestinal y también va a aumentar la defecación, causando también, bueno, esas alteraciones gastrointestinales, diarreas y estatorreas, pero yo sé que la pérdida de peso, el paciente va a perder peso y es por eso que podemos diferenciar el hipertiroidismo. Y bueno, es lo que me acuerdo, doctor, disculpe. Ya, no te preocupes. A ver, Diana, ya van 2, faltan 2 más. Otra causa también sería la insuficiencia suprarrenal. Creo que Correcto. con la variopolitis. Ya. Muy bien, Diana. La insuficiencia suprarrenal. No, el ovario poliquístico más bien causa sobrepeso o obesidad. Y a ver por ahí, Andrés, Leslie. Andrés Arenas, Leslie, Arias. Doctor, también podría ser el feocromocitoma. También. Ya, sería cuarto y faltaría una. A ver, Andrés o Fabio. Doctor, ¿podría ser un síndrome de Cushing? No, el Cushing es gordito. Doctor, creo que me parece que en Addison también había pérdida de peso. Es cierto, pero ya lo había comentado tu compañera. En insuficiencia suprarrenal o Addis, ¿no? Ok. Ya, entonces la quinta enfermedad lo van a averiguar. Ya, eso sí lo dan en el examen. Ya, porque eso es importante, ¿no? Si llega un paciente a su consultorio, ¿no? Y empieza a bajar de peso, entonces tengo que descartarle diabetes, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal, ¿qué más habíamos hablado? Suprarrenal, hipertiroidismo, feocromocitoma, pero el feocromocitoma es más raro, ¿no? Ya tiene que ver otras cosas, pero por lo menos esos 3, ¿no? Diabetes, hipertiroidismo y insuficiencia suprarrenal, ¿no? Ahora, entonces seguimos. En el sistema digestivo, entonces habla de pérdida de peso con bastante apetito, ¿no? Hay hiperoxia. La sed está aumentada y hay hiperdefecación, ¿ya? Entonces, la hiperdefecación es distinta a la diarrea. Entonces, la diarrea es la deposiciones líquidas o blandos pastosas de alta frecuencia, ¿no? Acá el paciente hace la deposición blanda, pero varias veces al día. 3 a 4 o 5 veces al día. Lo que no es normal, ¿no? En ocasiones hay náuseas, vómitos y en casos descompensados hay dolor abdominal, ictericia. En el sistema reproductor, en mujeres hay hipomenorrea, oligomenorrea, ¿no? Se puede llegar hasta la amenorrea. A ver, aumento del libido, actividad sexual, hay abortos y disminución de la fertilidad, ¿no? En hombres hay aumento del libido, de la actividad sexual, pero también cuando es muy severo descompensado llega a la impotencia y a la disminución del libido. Entonces vamos a ver.
En endocrino también hablamos de términos ginecológicos, está muy asociado a esto. Entonces vamos a hacer unas preguntitas, a ver. ¿Qué me quiere decir que es hipomenorrea, oligomenorrea y amenorrea? A ver, Fabio. Fabio y Ángela. A ver, Fabio, dime qué es hipomenorrea y oligomenorrea. Doctor, me dijo hipo y ¿cuál Y más? oligomenorrea. Lo que está en la diapositiva, Fabio. Allá. Bueno, la oligomenorrea es de la duración del ciclo de un menor rango Ya. de 21 a 35. Eso es lo normal. La oligo sería menor cantidad. O sea, menor de 21 días. Menor de 21 días. Sí, doctor. Ya, muy bien. A ver, Ángela. Oligomenorrea era cuando los ciclos menstruales eran largos, pero menor número. O sea, menor número de ciclos menstruales que puede presentarse al año. Y luego la hipomenorrea, escuché, doctor, que era la disminución en cuanto al flujo menstrual, o sea, la cantidad de flujo menstrual. Muy No, bien. Ya, entonces, miren. Entonces, un ciclo menstrual de una paciente normalmente es de 28 días, ¿no? Pero es más o menos 7, o sea, de 21 a 35 días. Cuando el ciclo dura menos de 21, estaba comentando Fabio, se llama polimenorrea. Cuando el ciclo dura más de 35 días, se llama oligomenorrea. Pero cuando el ciclo de la mujer no le viene más de 3 meses, se llama amenorrea. ¿Ya? Ese es un dato interesante. El otro término es hipomenorrea e hipermenorrea. Hipomenorrea es que la regla le venga menos de 3 días o sea, 1 o 2 días, o el volumen de sangrado sea menos de 50, 70 mililitros, ¿no? Diarios. Hipermenorrea es cuando la regla le viene más de 7 días. Ahí justo hoy día vi una paciente que venía el ciclo menstrual 14 días. A 14 días tenía sangrado vaginal. O cuando el volumen es excesivo. Hay pacientes que se colocan hasta pañal, ¿no? Entonces, eso es importante saber qué problema puede estar asociado a hipertiroidismo, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal o también ovario poliquístico, ¿no? Como del punto de vista hormonal, ¿no? Entonces, es importante, chicos, correlacionar también esto. Entonces, en la semiología ocular, vamos a hablar que los pacientes tienen esoftalmos, hay compromiso de músculos, compromiso del nervio óptico, lo que había mencionado su compañero, ¿no? Entonces, para evaluar esto se utiliza un esoftalmómetro, ¿no? Ya cuando vean de repente la parte práctica les voy a enseñar qué es un esoftalmómetro. En algunos casos los pacientes empiezan así, luego evoluciona y hay hasta protrusión, ¿no? Ocular. Entonces, algunos signos importantes es esto, ¿no? Una retracción del párpado superior al dirigir la mirada hacia abajo. Signo de von Graefe. Una pseudotosis del paciente. Signo de von Koscher, una mirada fija. Signo de Staley, disminución de la frecuencia del parpadeo, ¿no? O sea, porque la mirada es fija, brillante, ¿no? Entonces, esto no es para que se aprenda, pero sí para que lo tengan en consideración. Entonces, en el hipotiroidismo también va a haber, dime, Diego. Doctor, una consulta. Disculpen, Sí, te escucho. doctor, una pregunta. ¿La retracción palpebral es producto de la hiperexcitación del músculo de Müller, del párpado superior? Del párpado superior, sí. Que es Gracias. parte Sí, claro, es parte parte de la orbitopatía. de la orbitopatía. Entonces, este es un Ok, ok. esoftalmómetro portátil, ¿no? Hay muy pocos esoftalmómetros, ¿no? Casi en el Perú hay muy pocas personas que tienen, ¿no? Justo hemos comprado, he adquirido uno recién, porque no hay casi en el Perú. Mira, los valores de límite normal, generalmente nosotros nos parecemos a los asiáticos. En las mujeres está 16 milímetros y en los varones hasta 17 milímetros. ¿Ya, chicos? En los blancos es de 19 a 21 y en los afroamericanos son un poquito más ojones, como se dice. ¿Ya? El agostalmos es una dificultad para ocluir los párpados
La quemosis es el edema de la esclero de la conjuntiva, por lo cual te puede dar fotofobia, lagrimeo. Es importante que todo paciente que tenga hipertiroidismo recién diagnosticado se debe preguntarle, ¿no? Si tiene fotofobia, lagrimeo, y debe dárselo una lágrima, ¿no? Artificial, para poder ayudarle a que pueda tener mayor lubricación ocular. Y el esostalmo, ¿no? Que es la protección ocular por encima de 20 milímetros. Pero este es en general, ¿no? Nosotros nos aparecemos a los asiáticos. Entonces, si vemos a una mujer y le hacemos la esostalmometría más de 16, es porque es esostalmos. Y más de 17 en varón. Entonces, para la severidad, nosotros vemos esto, ¿no? Para ver que un paciente severo, utilizamos esta escala, ¿no? Que es la escala de Wogo, que lo tienen como referencia acá, ¿no? Que es la Asociación Europea del Manejo de la Orbitopatía de Graves. Este es del año 2016. Entonces, el score de la severidad es leve, moderado, severo. Leve si la retracción palpebral es menos de 2 milímetros. Moderado si más de 2 milímetros. Leve si hay compromiso leve de los tejidos blandos. Si hay proptosis más de 3 milímetros, es moderado. Si hay diplopia, es moderado, severo. Si hay disposición corneal, ya es moderado, severo. Y de acuerdo al estado del nervio óptico. Y la otra clasificación que utilizamos es esta, ¿no? Para ver la actividad. Entonces, una cosa es que el paciente tenga la retracción, tenga la protección ocular, pero no le duela. Pero en este caso ya vemos la actividad. En la actividad sí podemos ver, ¿no? Si hay dolor retrovulvar, que es el dolor que se da acá, en esta zona del ojo. Hay dolor con el movimiento. Hay eritema palpebral, eritema conjuntival, edema palpebral, quemosis o edema de carúncula, ¿no? La carúncula es el que está acá, ¿no? En el canto interno. Y eso tiene un score. Cuando es más de 3 puntos, se habla de que es un CAS más de 3. O sea, el paciente tiene actividad. Por lo tanto, el paciente debe recibir tratamiento con corticoides, ¿no? Que origina que hay una disminución de la inflamación. Entonces, si esta escala es para ver la actividad, o sea, si la enfermedad está activa. Y esta escala es para ver la severidad, ¿no? Entonces también el hipertiroidismo se ha asociado con osteopenia, ¿no? E hipercalcemia. Muchos de los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen PTH elevada, o sea, tienen un hiperparatiroidismo leve. Existe un pequeño aumento de fracturas, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la enfermedad de Graves, nosotros encontramos que la TSH debe estar suprimida y la T4, T3 libre aumentada. Y debe estar presente ese anticuerpo, ¿no? Ayer hablábamos de que los anti-TPO y la antitiroglobulina. Entonces, ya habíamos dicho de que los pacientes que tienen anti-TPO y antitiroglobulina positivos significan que tienen enfermedad tiroidea autoinmune. O sea, son tiroiditis autoinmunes. Ahora, si es ese anticuerpo, el TSI, que es el anticuerpo estimulante contra el receptor de TSH es positivo, es enfermedad de Graves. Si el anticuerpo bloqueante contra el receptor de TSH es positivo, es enfermedad de Hashimoto. Esta es la gamografía tiroidea ya a color, ¿no? Vemos la captación homogénea del radiotrazador, ¿no? Del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Vemos que es más grande, ¿no? Si se dan cuenta, no es el lóbulo piramidal, ¿no? Pocas veces se ve. Entonces, en la gamografía tiroidea podemos ver que esto es lo normal. Acá la enfermedad de Graves, un poco más llamativo, más hipercaptador. Un bocio multinodular, vemos que hay varios nódulos. Acá. Varios nódulos que captan. Un nódulo frío. Este es el nódulo frío. Nódulo frío significa que no capta. Es hipocaptador. Todo nódulo frío es sospecha de cáncer de tiroides. Es un nódulo grande, mire, que ha ocupado 2/3 del lóbulo tiroideo. Y este es un nódulo caliente. Y no vemos nada en la tiroides, todo está frío. Este es el adenoma tóxico, ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechamos de una enfermedad de Graves, debemos medir los niveles de TSH y de tirotoxina libre, o sea, T4 libre. Si los niveles son normales de TSH y tirotoxina libre, entonces puede ser que no sea hipertiroidismo, porque hay diagnósticos alternativos, ¿no? Como crisis de ansiedad. La ansiedad generalizada te puede dar un síntoma clásico de un hipertiroidismo, ¿no? Y se ha visto pacientes que incluso hasta les tiemblan las manos, bajan de peso, bajan de apetito, se le cae el cabello, tienen palpitaciones, tú le pides los hormonas y sale normal. Entonces solamente es un cuadro de ansiedad. Asimismo,
hay pacientes que cuando la TSH está baja y la T4 libre está alta es un hipertiroidismo. Si tiene los anticuerpos contra el receptor positivo presente se llama enfermedad de Graves. Si está ausente puede ser por deficiencia de yodo, ¿no? Hay que hacer un escáner con radionuclear, que es la gammagrafía. Si es homogénea es enfermedad de Graves. Si es heterogénea puede ser un bocio nodular tóxico. Si no capta, puede ser una tiroiditis subaguda, ¿no? Que esté originando un hipertiroidismo. Cuando vemos que la TSH es baja y la T4 libre es normal, tenemos que medir la T3 libre. ¿Por qué? Porque hay hipertiroidismo por T3, que se da más en jóvenes, ¿no? Pero también podemos ver que la TSH es normal o alta y la T4 libre es alta. Entonces acá vemos de tumores secretores de hormona de TSH, o sea, tumores pituitarios, ¿no? Entonces, como tratamiento, son los fármacos antitiroideos. Utilizamos las tionamidas. Las tionamidas, utilizamos el Lugol, utilizamos también los glucocorticoides y el propanolol. Entonces, empezamos por lo más frecuente, que son las tionamidas. De las tionamidas hay el propiltiuracilo y el tiamazol o cabrimazol. De estos, en el Perú solamente hay esto, tiamazol. Viene de 5 miligramos y de forma comercial viene de 10 y 20 miligramos. Se puede dar hasta más o menos hasta 60 miligramos al día. La dosis inicial es que se reduce desde el cabo de 6 a 8 semanas y una vez alcanzado el estado eutiroideo. Los efectos secundarios pueden dar urticaria, fiebre, artralgias. Y lo más grave y raro es la agranulocitosis. Entonces hay que recordar, chicos, que la agranulocitosis es un efecto muy llamativo, complicado, ¿no? El efecto más perjudicial y más importante de las cionamidas, o sea, del tiamazol. Entonces, eso es importante que ustedes recuerden. ¿Cómo se manifiesta eso? Los pacientes hacen fiebre, dolor de garganta, exantema, y hacen agranulocitosis, y hacen leucopenia, visitopenias, anemia. Entonces, cuando da ese efecto, hay que suspenderse, ¿no? Es un efecto más o menos 1 en cada 100.000. Yo he visto hasta ahora ya como 10, creo que. 10 de esos casos. Acá había Chiclayo 2 o 3 pacientes. Entonces es importante tenerlo en cuenta. El monitoreo de los pacientes que toman drogas antitiroideas se hace en base con la T4 libre a las 4 semanas de inicio de la terapia. Y un monitoreo adecuado puede ser ya a las 8 semanas. Hay un recuento de hemogramas, especialmente al presentar los pacientes infecciones o faringitis. Hola, York, dime, a ver. No, disculpe, doctor, se me levantó la mano, perdón. No, no te preocupes. La granulocitosis, como le dije, se presenta hasta menos, o sea, 2 de cada 1000 pacientes. Por eso se tiene que evaluar también el perfil hepático. Recuerden la primera foto del paciente, ¿no? Que había hecho una ictericia para descartar injuria hepática, porque el medicamento puede ser tóxico. Lastimosamente es el único medicamento que puede controlar, ¿no? Cuando da esa alergia tipo cutánea, manifestada por la granulocitosis, hay que cambiar al yodo 131 o a la cirugía. Entonces, hay una remisión de la enfermedad de Graves. La remisión significa que el paciente se puede curar y se da más o menos, yo he visto más o menos en un 30%, ¿no? ¿Cuándo se evalúa esto? Más o menos 12 meses después de utilizar el tratamiento con antitiroideos. Ahora, antes de pasar a esto, a ver, preguntas, ¿no? Veo por acá que han levantado la mano. A ver, dime, Jacqueline. Sí, doctor, es que quería agregar nada más que, por ejemplo, el propiltiuracilo se prefería más que todo en las embarazadas durante el primer trimestre, ya que poseía menos efectos teratogénicos que las tirosina, ¿no? Eso nada más. Que en Claro. embarazadas. Ujú. Sí, sino que bueno, yo no le menciono mucho de esto porque hay que hablar de cosas prácticas, ¿no? No hay en el Perú, ¿no? Para preguntas del examen del NAAN, de residentado, sí, pues no. Pero en términos, yo manejo gestantes, ¿no? Y uno se le da el tiamazol, ¿no? Porque no hay. Incluso el propiltiuracilo tiene una ventaja sobre el tiamazol. La parte de las gestantes es que bloquea el paso de T4 a T3, ¿no? Por eso que no les menciono eso porque es más como algo teórico, ¿no? Entonces me dice, doctor, Alejandro me dice, acá en Perú no llega metamizol, perdón, metimazol. No hay pues, el metimazol es el tiamazol, es lo mismo.
El que no hay es el propiltiuracilo, ni el carbimazol. A ver, había otra pregunta por acá. A ver, había una pregunta de... A ver, Luis Ángel. Sí. Cuando el paciente, por ejemplo, no tolera el diamazol, ¿se lo reemplaza con con otro tiamida o se lo reemplaza con un corticoide? No, cuando no toleran el diamazol, se le puede dar, el tratamiento definitivo sería darle yodo. Hay varios pacientes, ¿no? Que hacen alergia cutánea o hacen la granulocitosis que van a yodo, ya yodo es radioactivo, ¿ya? Pero hasta que el paciente se controle, lo que se le puede dar es carbonato de litio o se le puede dar también secuestradores del ácido biliar, ¿no? La colistiramina, hasta que el paciente se controle y una vez darle el yodo radioactivo. A ver, Ángel, dime. Sí, doctor. Bueno, dos cosas. Yo, primero una pregunta. Yo había leído que, bueno, los betabloqueantes como el propanolol cumplen la función de, o sea, además de ser betabloqueantes, inhibir la conversión de T4 a T3 periférica. Entonces, quería saber si el propiltiuracilo cumple la misma función de inhibir o, o inhibir la síntesis de la hormona. No, el propiltiuracilo, al igual que el propanolol, los glucocorticoides y los agentes de contraste, tienen esa función. Inhiben a una enzima, que es la de iodasa tipo 1. ¿Ya? Entonces, esa de iodasa tipo 1 hace que ya no se convierta T4 en T3, por lo tanto, la que actúe la T3, ¿no? No la T4. Entonces, de esa manera mejoran los síntomas del hipertiroidismo. A su vez, el propiltiuracilo inhibe también la producción. El propiltiuracilo inhibe también la producción de las hormonas tiroideas. Ahora, ¿cómo actúa? Pregunta de examen. El propiltiuracilo, al igual que el tiamazol, actúa en una enzima que es la peroxidasa tiroidea, que es acá. Acá actúa. ¿Está bien? ¿O alguna otra pregunta? Sí, doctor. Otra cosa más que había visto que durante el tratamiento de esta enfermedad, o sea, si los anticuerpos anti-TSI eran negativos, había mayor posibilidad de remisión a largo plazo. Ah, sí. Es un buen dato, ¿no? Lo que se habla de esto, ¿no? De la remisión, es que cuando los anticuerpos son negativos o tienen bajos títulos, cuando se da en personas de más edad, cuando el BOS es más pequeño, hay mayor tasa de remisión. Eso sí es verdad. Con el hipertiroidismo más larvado, que un paciente que hace un hipertiroidismo con orbitopatía, con dermopatía o tormentas, y pues ese paciente probablemente que siempre se quede hipertiroideo, ¿no? Pero un hipertiroidismo más larvado sí, sí puede resolverse. Ese sí es correcto. Entonces, mira, la relación al yodo radioactivo, el yodo radioactivo es una sustancia que se bebe, ¿no? Son unas gotitas que se le da al paciente un vasito de agua. La dosis es de 8 a 30 milicuries, que se llama milicuries. Entonces, esto puede curar a los pacientes en aproximadamente un 70%, entre un 50 y 70% en 3 meses. De esa manera, el paciente puede dejar de tomar el tiamazol. Pero el otro 30 o 50% pasan a ser hipotiroideos y vienen a tomar lo que se llama la levotiroxina. Los que se vuelven hipotiroideos post-yodo. Entonces, ¿en quiénes están indicados? En mujeres que tengan planificado tener hijos luego de 6 meses de post-yodo. Está indicado en pacientes que tengan comorbilidades que impidan entrar a cirugía. Pacientes que de repente tengan una adulta mayor, que tenga cardiopatía, se le puede dar yodo radioactivo, ¿no? Porque la cirugía es un poco cruenta. Tiroides de volumen adecuado, o sea, un bocio gigante no puede entrar a yodo radioactivo porque sería mucha radiación. Ya pasaría a los 30 milicuries. Y cuando tienen contraindicaciones para el uso de antitiroideos. Entonces, cuando el paciente ha tenido alergias a la tiamazol o ha hecho una granulocitosis o una dermopatía o una hepatopatía, va para yodo radioactivo. En Estados Unidos, este es el tratamiento inicial. Acá en Perú, por el costo, porque eso solamente hay en Lima, es un tratamiento, como decía, de segunda mano, ¿no? ¿En quiénes se encuentra indicado? En embarazo y lactancia. Ahora, es importante que los pacientes que tienen orbitopatía, eso
o exoftalmos activo no reciban yodo radioactivo. ¿Por qué? Porque puede exacerbarlo. También es aconsejable evitarlo en niños y adolescentes. La cirugía viene a ser una tiroidectomía subtotal. Esto se da básicamente cuando hay recidiva, es decir, que vuelve a aparecer la enfermedad tras dosis de antitiroideos, o cuando no hay indicación de yodo radioactivo. Se hace una tiroidectomía subtotal. Entonces, el propanolol, la dosis es de 10 a 40 miligramos, se puede dar 2 a 3 a 4 veces al día. Ese es en relación al tratamiento sintomático. Bloquea la conversión de T4 a T3. Hay una larga experiencia con eso. Actualmente también algunos utilizan atenolol, porque hay una relativa selectividad, porque algunos pacientes hacen insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, por el propanolol no estaría indicado, ¿no? Otros metoprolol, nadolol o esmolol, pero ya son un poquito más costosos. Entonces, este es hablamos de la enfermedad de Graves. Vamos a comentar algo, ¿no? Entonces, el bocio multinodular tóxico. A ver, por aquí vi unas preguntas. A ver, Diana, cuéntame. Sí, doctor. Yo tenía una duda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar que estén con el tratamiento oral o los fármacos antitiroideos para decir que ha fracasado y pasar al yodo radioactivo? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, 12 meses. 12 meses. Durante por lo menos 12 meses tienen que tomar el medicamento. Ese sería lo ideal, ¿no? A veces los pacientes lo toman por largo tiempo por motivos económicos que no pueden acceder al yodo, ¿no? Entonces, vamos por acá. Entonces, el bocio multinodular tóxico, ¿no? Se da en pacientes de edad avanzada, generalmente, pacientes que vienen de las zonas andinas, ¿no? Como hablamos de Cajamarca, de Huancayo, de Ayacucho, ¿no? Y de acá también he visto en pacientes de Motupe, Olmos, de Reñafe, Incahuasi, ¿no? Son pacientes que algunos son eutiroideos de larga evolución, presentan taquicardia, insuficiencia cardíaca, arritmia. Están asociados a pérdida de peso, nerviosismo, ¿no? Y generalmente eso es por deficiencia de yodo. El déficit de yodo hace que haya una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas tiroideas y origine un bocio multinodular tóxico. El adenoma tóxico es distinto, ¿no? El adenoma tóxico es básicamente porque hay un nódulo tiroideo que es caliente y este origina hipertiroidismo y suprime a toda la glándula. También se puede dar en edad avanzada. También este paciente no está asociado a oftalmopatía tiroidea. Estos, tanto el adenoma tóxico como el bocio multinodular tóxico, son anticuerpos anti-TCI negativos, por si acaso, ¿ya? Entonces, en el tratamiento, cuando son adenomas tóxicos, el tratamiento de acá es la cirugía. Se retira el nódulo. El yodo radioactivo casi poco se da, ¿no? Cuando es el bocio multinodular tóxico, este es más de cirugía, especialmente si tiene síntomas de compresión. Estos bocios te pueden dar disfonía, disfagia, dolor cervical, e incluso se meten debajo de la tráquea, se meten por acá y originan compresión traqueal, ¿no? Entran al mediastino. Entonces, esa es una indicación de cirugía. En cambio, que estos son más simples, ¿no? En algunos casos también dan yodo 131, pero es mucha dosis, ¿no? Para los pacientes. A ver, antes de pasar a tiroiditis y luego ya para terminar con tormenta. Cuéntame, a ver, las preguntas acá. Samir, dime. Doctor, una pregunta, tenía una duda. Sí se puede pasar de la medicación oral en caso falle directamente a cirugía, ¿verdad? Saltándonos el yodo reactivo. Sí, pero la cirugía es una cirugía muy cruenta. Entonces es una cirugía donde se somete al paciente a una intubación y a un retiro de la tiroides total, pero está ligada a grandes vasos, ¿no? Entonces puede ser una cirugía, entonces no tiene tanta tasa de mortalidad, ¿no? Pero se prefiere dar el yodo. Como le digo, el yodo es un vasito con agüita, con un vaso de agua con 5 gotitas. Lo toma además como si fuera gaseosa. Soluciona el problema. Entonces, comparado a que no es tan costosa, ¿no? Comparado a una cirugía, ¿no?
de tener que intubar al paciente, hacer un corte más o menos como de 6 centímetros por debajo del cuello, ¿no? Base cervical. Entonces mejor se prefiere el otro, ¿no? Ya estoy en otro. Gracias. Alisa Rasco. Sí, doctor. En el caso del adenoma, ¿se hace una tiroidectomía subtotal o radical? Y en caso No, fuera, subtotal. ¿qué tan probable es que vuelva a reaparecer ese adenoma? Es poco, ¿no? Porque la fisiopatología también tiene que ver con la deficiencia de yodo, ¿no? Pero es subtotal, sí. Incluso ahora ya hacen los cirujanos, hacen tiroidectomías localizadas, ¿no? Hemitiroidectomía. Tienen solamente la mitad de la tiroides. Dime, Diana. Sí, doctor, yo tenía un aporte con respecto a la cirugía que había leído, que normalmente está indicado, obviamente, en pacientes que tengan un bocio muy grande o en todo caso ya no se pueda tratar ni con terapia oral y ni con yodo radioactivo, que era también para pacientes que presentan, aparte del hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo primario, o sea, asociado. Y que normalmente después de la tiroidectomía total, hay pacientes que cursan con hipotiroidismo y para eso creo que tienen que tomar la levotiroxina, que lo vimos la clase de ayer, pero no sé si está correcto. Claro, es lo que te habíamos dicho, ¿no? Que los pacientes que reciben el yodo, un 30 o un 50% se vuelven hipotiroideos. Entonces vienen a recibir lo que llamamos la levotiroxina y se convierten en hipotiroideos, pero post-yodo. Y un 50-70% se curan, ¿no? Andrés, Alejandro, ¿tienen alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta es si el adenoma tóxico se puede presentar en personas que tengan, por ejemplo, 18 años o solo Sí, en sí, edad avanzada. no, es más frecuente en edad avanzada, pero sí se ha visto. Sí se ha visto Ah, en jóvenes también. y Sí se ha en, visto y en en ese jóvenes. caso el tratamiento es el mismo. O Sí. sea, El tratamiento, bueno, depende, ¿no? Si el adenoma es pequeño y ujú. se controla con el antitiroideo al inicio, se puede dar yodo. Pero lo ideal es la cirugía. O sea, si tú pones entre los tres, ¿no? Si te ponen una pregunta de examen, adenoma tóxico, el tratamiento ideal es la cirugía. Ah, ok, ok. Sí. Gracias. A ver, Doctor, sí, yo quería preguntar Alejandro. sobre qué pasaba con los pacientes que por la farmacoterapia desarrollaban una granulocitosis. Y bueno, pacientes locales, pues, ¿no? Claro, cuando se hace la granulocitosis es una complicación bien grave, ¿no? El paciente hace ¿ustedes han llevado ya hematología? No, no, aún no, pero más que todo me Bueno, refería a cuál era el tratamiento en sí, porque se mencionaba que tendría que suspenderse lo que es la farmacoterapia. Entonces, eso sí en pacientes aquí, porque creo que la cuando se utilizaba el yodo, bueno, la radiación de yodo era en Lima nada más. no, claro. Entonces, los pacientes hacen una neutropenia febril, ¿no? El paciente hace plaquetopenia, anemia, ¿no? Eh, leucopenia, se le da entonces el paciente hace incluso infecciones micóticas o bacterianas bien complicadas, ¿no? Entonces, para manejar el hipertiroidismo, porque el otro se maneja con estimuladores de la colonia de granulocitos, ¿no? Filgastrin, se le da antibióticos de amplio espectro, antifúngicos. Para manejar esto, ¿qué es lo que se hace? Se le da carbonato de litio, se le da Lugol, se le da propanolol, altas dosis, se le da glucocorticoides. Una vez que el paciente ya está eutiroideo con el carbonato de litio y el Lugol, pasa rapidísimo al yodo. Esa sería la solución, Alejandro, pasar al yodo. Pero previo al uso de carbonato de litio, de Lugol, de propanolol y de corticoides. A ver, Jacqueline. Y Sí, doctor, luego, yo tenía una duda, es que solamente había leído, creo, en ese libro de Greenspan, mencionaban, por ejemplo, si es que hay signos oculares, el diagnóstico ya es definitivo de enfermedad de Graves Bassett, entonces, ¿eso se da? Porque en los demás sí no he leído, por eso me causaba duda, o sea, si todos esos sí, oftalmos, ¿sí? Ah, ya, sí, doctor. claro, o sea, si tú ves un paciente, ¿no? Que tiene un bocio y tiene esos talmos, es un hipertiroidismo por Graves. No es un adenoma tóxico. O sea, no encontrar exoftalmos en adenoma tóxico ni en
bocio multinodular. No vas a encontrar ahí. Pero lo que sí hay que recordar que no todos estos talmos es una enfermedad de Graves. Como le dije, puede ser también un hipotiroidismo o un eutiroideo. A ver, para terminar, Carla, dime. Sí, doctor, una consulta. ¿Existen casos donde se den antitiroideos de por vida? ¿Sí? Eso se da mucho en la seguridad social, ¿no? En el salud o en el ministerio. Como no tienen acceso al yodo, se le deja con tiamazol 5 miligramos y lo toman siempre así, una vez al día. Doctor, porque había leído sobre algunas cuando hay contraindicaciones con el yodo y también con la cirugía. En ese caso también se daría de por vida, pero ¿las dosis varían? Claro, porque al inicio se le da dosis altas, 20 o 40 miligramos, hasta 60, ¿no? Y luego conforme va pasando, como decía la diapositiva acá, conforme va pasando conforme va pasando cada 8 semanas, cada 2 meses, se va reduciendo la dosis, ¿no? Ay, doctor, gracias. Entonces, miren, en relación a tiroiditis, la tiroiditis es una inflamación de la tiroides que puede ser una tiroiditis aguda, subaguda o crónica, ¿no? La crónica es la famosa tiroiditis Hashimoto, ¿no? La aguda y la subaguda es lo más llamativo. Entonces, la aguda es de etiología bacteriana, está asociado a fiebre, dolor cervical y con síntomas de hipertiroidismo, síntomas de una tirotoxicosis, ¿no? El tratamiento acá es antibiótico. La subaguda es generalmente viral, está asociado a un bocio nodular y tiene mucho dolor cervical. Previa a la subaguda se da una infección respiratoria, generalmente, del tracto superior. Generalmente una o 2 semanas previas. Acá encontramos BCG aumentada, no hay acción en la gammagrafía, y se le da acá corticoides, prednisona 20 miligramos y propanolol. La linfocitaria crónica es la famosa tiroiditis Hashimoto, que es la que damos levotiroxina, ¿no? Y la fibrosante o de Reidel, que es una donde hay un bocio muy duro, ¿no? Que origina hipertiroidismo, compresión cervical. Es bien raro, ¿no? Acá generalmente se da la cirugía. El COVID actualmente está dando esto, ¿no? Pacientes con COVID posteriormente hacen dolor cervical, BCG aumentada, un poco de tremor distal y hacen tiroiditis subaguda, por si acaso. Entonces, también hay una tiroiditis posparto. La tiroiditis posparto o tiroiditis silente también se puede es etiología autoinmune. Generalmente da hipertiroidismo y posteriormente hipotiroidismo. Los anticuerpos son positivos. Captación del yodo hay menos del 5%. Y la de Kervain, que es la de la subaguda, ¿no? La subaguda o de Kervain. Entonces, acá, ejemplo, tenemos una paciente con mujer de 29 años con incremento de volumen y dolor en la zona tiroidea. La paciente está eutiroidea, es decir, TSH normal. Se hace la bioexaspiración y se encuentran polimorfos nucleares y se encuentra Streptococcus pneumoniae. Y se clasifica como una tiroiditis aguda de etiología bacteriana, ¿no? Es decir, que la tiroides puede almacenar también accesos, ¿no? O infiltración bacteriana. Este es el caso de una paciente de 39 años que tuvo una faringitis hace 15 días. Fiebre más dolor cervical, taquicardia, nerviosismo, no tiene esostalmos. Si no tiene esostalmos, no es una enfermedad de Graves, como había dicho su compañera. Tiene un bocio moderado, BCG elevada, TSH baja, T4 de libre elevado, o sea, es un hipertiroidismo. Pero por el dolor cervical y no tiene esostalmopatía, o sea, no es una enfermedad de Graves. Por lo tanto, por este antecedente hablamos que es una tiroiditis de Kervain. ¿Cuál es el tratamiento? Con prednisona por 20 miligramos una vez al día por 5 días, más propanolol. Entonces, ya para terminar, hablamos de tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es un estado hipermetabólico que amenaza la vida del paciente, inducido por las hormonas tiroideas en pacientes con tirotoxicosis. Es el estado más extremo de la tirotoxicosis. La frecuencia de la hormona tiroidea en niños es muy desconocida, pero es bastante raro. Generalmente en adultos, más o menos es 1 o 2 de todas las admisiones hospitalarias. La mortalidad en no tratados es más del 90%, ¿no? Los pacientes que hacen tormenta tiroidea pueden llegan a estados de cuidados intensivos.
Con diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado se disminuye notablemente. La etiología de la tormenta tiroidea se asocia más frecuente a enfermedad de Graves, pero también puede estar asociada a nódula hiperfuncionante, bocio multinodular o tumor hipoficiario secretorio TSH. Pero de todos es más frecuente el Graves. La fisiopatología no es establecida, pero sí se habla de que hay niveles muy altos de hormonas tiroideas. Hay una activación de los receptores adrenérgicos con la consecuencia mayor activación de las catecolaminas. El efecto simpático mimético de las hormonas tiroideas es igual al de las catecolaminas. Hay también una disminución de la proteína ligadora de las hormonas tiroideas, incremento de los receptores de las hormonas tiroideas en los órganos blancos. Los síntomas son fiebre, hiperhidrosis, hiporexia, pérdida de peso, distrés respiratorio y fatiga. Síntomas gastrointestinales, vómitos, hiperdefecación, diarrea, dolor abdominal, ansiedad, no convulsiones. Generalmente los pacientes llegan a tener fiebre, más de 38 grados. Hacen, más que fiebre, el término es hipertermia, ¿no? Hacen hiperhidrosis, hipertensión, taquicardia, desproporcionada a la fiebre. Hacen frecuencia cardíaca de 120 y 130, ¿no? Lo normal es que una taquicardia sea de 80, de 90, 95, 100, ¿no? Pero ya la taquicardia desproporcionada nos habla de un hipertiroidismo descompensado. Y hacen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Porque hacen fibrilación auricular. Agitación, hiperreflexia, convulsión, esoftalmos, ¿no? Que es propio de esto, ¿no? ¿Qué factores precipitan una tormenta tiroidea? Hablamos de factores como la sepsis, la cirugía, los traumas, las drogas. Y hay también cetoacidosis diabética, ¿no? Se ha reportado pacientes que hacen cetoacidosis diabética y tormenta tiroidea, ¿no? Es algo un poco infrecuente, pero se da. ¿Qué factores precipitantes la ingestión de hormonas tiroideas? Es el exceso de tomar levotiroxina. La terapia con yodo también te puede dar una tormenta tiroidea si el paciente no está controlado previamente. La toxemia gravídica, hablamos de la preeclampsia, el labor de parto, el embolio pulmonar o el infarto cerebrovascular. El diagnóstico es clínico, ¿no? No hay pruebas laboratorias específicas que sean diferentes a una tirotoxicosis simple. Dime, Diego, a ver, ¿qué podemos ayudarte? Doctor, yo tengo una consulta, porque justo hoy día conversaba con un compañero de otros años justo sobre este tema, por un caso que él tenía, y además estuvimos conversando, y justo lo que usted menciona, ¿no? De que el diagnóstico es clínico. Yo había encontrado un score, no recuerdo exactamente el nombre, pero Ya. el score te valoraba justamente la temperatura, te valoraba la frecuencia cardíaca, te valoraba el EKG, no sé si es que había fibrilación o flutter, te Ya. valoraba también los síntomas gastrointestinales, el compromiso neurológico, y decía el score que mayor o igual a 45 puntos, ya se podía hablar del diagnóstico de una crisis o una tormenta tiroidea. Ya, a ver, justo Diego, Es disculpa escala que de te corte. Borch y Wartowski, ¿no? Wartowski. Sí, Sí, justo que te corto. es A ver, doctor. ya, entonces mira, vamos a ver. Le voy a dar un minutito para que justo acá les traiga, ¿ya? Ahí está. A ver, un minutito, Diego, para que lo analices y nos expliques, ya que lo he revisado. ¿Ya, Diego? Un minutito. Voy a ver mi celular. Si quiero ver acá. Voy a cargar acá la computadora antes de que se me apague. A ver, un minutito, revísenlo, chicos. No son como la Diana, pasando relajo.
A ver, chicos, entonces, justo lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, esta es la escala de Burgess-Wartowski, ¿no? Entonces, en esta escala vemos 5 parámetros. Una, alteración de la termorregulación de la temperatura, la disfunción cardiovascular, la disfunción gastrointestinal o hepática, la disfunción del sistema nervioso central y el factor precipitante. Entonces, esa es la escala más clínica, ¿no? Porque hay otra escala que se llama la escala de Akamiso. Pero por lo menos para que ustedes siempre lo tengan en sus guardias, ¿no? Tómenle foto y nos dicen, ¿no? Se asigna puntaje de acuerdo a la temperatura que tiene el paciente, si el paciente tiene taquicardia, tiene fibrilación auricular o falla cardíaca. Asimismo, si el paciente tiene diarrea, dolor abdominal o vómitos, se asigna un puntaje. Si tiene ictericia, un puntaje mayor. Si tiene alteración del sistema nervioso central, un puntaje mayor también. Y si tiene factor precipitante, ¿no? Recuerda que los factores precipitantes, ¿cuáles eran? La preeclampsia, la embolia pulmonar, el stroke, la terapia con yodo, la sepsis, la cirugía, el traumatismo, la cetosis diabética. Entonces, más de 45 puntos nos habla de una tormenta tiroidea, ¿no? Entre 25 y 44 de una tormenta tiroidea inminente. Entonces, ¿tienen alguna duda en relación a esto? Ah, sí, entonces Diego nos hablaba de una escala japonesa, es verdad, pues es la escala de Akamiso, así le voy a escribir, Akamiso. Que no les he traído acá porque la idea es que ustedes se aprendan, como les digo, lo más común. Ay, creo que es todos. Es Akamiso. Es Akamiso. Entonces, nosotros lo que usábamos en la especialidad, digamos, usábamos la escala de Burgess-Wartowski para captar porque era la más sensible y la de Akamiso para diagnosticar porque era la más específica. En la de Akamiso ya se ve el paciente que tenga elevación de T4 y T3. Acá no se habla de T4 y T3, solamente de clínica. Entonces muchos pacientes pueden tener otros diagnósticos y no ser tormentas tiroideas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial, no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, un feocromocitoma, una taquicardia supraventricular, una intoxicación con drogas adrenérgicas, infección del sistema nervioso central, hipertemia maligno o shock séptico. Son los diagnósticos diferenciales de la tormenta tiroidea. En los hallazgos de laboratorio encontramos T3 total, T3 libre, T4 total y T4 libre elevadas. TSH suprimida, leucocitosis con desviación izquierda, elevación de TGP, DHL, CPKMB, fosfatasa-alcalina y bilirrubinas. El tratamiento es complejo, no debe ser una unidad de cuidados intensivos. Se le da metimazol, que es lo que habíamos hablado, que es el Yamasol, 20 miligramos cada 4 o 6 horas, vía oral. Carbonato de litio, si es que se le puede dar al paciente 300 miligramos cada 6 horas. Eso debe darse 2 a 3 horas antes de las sustancias yodadas, por un efecto, que es el efecto de Joff-Basedov. Recuerden que deben estudiar qué es el efecto Joff-Basedov y el efecto Goltcheikov. También se le da solución de Lugol. Esto debe ser administrado más o menos 4 a 6 gotas cada 6 horas por 7 a 10 días. A ver, justo tres personas levantaron la mano. A ver, Alice. Sí, doctor, cuando mencionó el efecto de Bolshakov, había estado leyendo, mencionaba la administración de yodo intravenoso en algunos casos de crisis tiroidea. Quería saber si es que también se aplicaba aquí o quizás que acá no se utiliza. ¿Cómo me dices? ¿Qué aplicaban? Yodo intravenoso. No, eso sí, nunca lo he visto acá. No, ni lo he leído tampoco. O sea, a ver, explícanos qué es el efecto de Goltcheikov, que es pregunta del INAM, pregunta del presentado. Decían que cuando había un aporte, digamos, grande de yodo, se bloqueaba la modificación de este y hacía de que dejara, digamos, de producirse en sí las hormonas tiroideas y las concentraciones séricas iban a, digamos, disminuir, ¿no? Claro. Un bloqueo. Claro, entonces el efecto Goltcheikov se da por el exceso de grandes dosis de yodo
que lo encontramos en el Lugol, porque el Lugol es el yoduro de potasio. Se le da altas dosis de manera muy frecuente y se bloquea la organificación del yodo. De esa manera se producen menos hormonas tiroideas, ¿no? Correcto. A ver, Alice. A ver, Luis Ángel. Sí, era para aportar sobre el fenómeno de Jod Baidu, creo que se pronuncia así. Sí, yo Basedow. A ver. Ajá. Bueno, había leído de que tanto el efecto de Wolff-Chaikoff como el de Jod-Basedow van a anteponerse, ¿no? O sea, el efecto de Wolff-Chaikoff ocurre sobre todo en personas que tienen la glándula tiroides normal. En cambio, había leído que, por ejemplo, en el fenómeno de Jod-Basedow ocurre más o menos en personas que tienen una patología tiroidea o que no manifiestan síntomas o que los tienen pero son muy latentes, ¿no? O muy bajos. Por ejemplo, pero sin embargo, lo que ambos tienen en común es que van a ser estimulados por una ingesta excesiva de yodo, que puede ser tanto por un contraste yodado, por ejemplo, eso puede estimular ambos efectos, o también el consumo de amiodarona, el cual puede desencadenar por un hipotiroidismo asociado a amiodarona o también una tirotoxicosis, o sea, puede desencadenar ambos cuadros. Y además, una última cosa era que, por ejemplo, el efecto de Wolff-Chaikoff era inhibitorio y después de este ocurría otro efecto que se llamaba el fenómeno de escape, ¿no? Que era más bien estimulante para compensar esa inhibición que había ocurrido para evitar que haya un hipertiroidismo. Y, por ejemplo, si es que esos efectos eran demasiado exacerbados, podrían incluso desencadenar un hipotiroidismo por el mismo efecto de Wolff-Chaikoff. Claro, por eso que yo le decía de que el fenómeno de escape se da justo por eso a los 10 días de utilizar el Lugol. Entonces uno utiliza el Lugol y le inhibe la organificación del yodo, que eso se da en horas, inhibe la producción de las hormonas tiroideas, porque el metimazol actúa, bueno, a largo plazo todavía, ¿no? O sea, en 12 horas, 14 horas, ¿no? Entonces, pero solamente se puede dar 10 días porque luego viene el fenómeno de escape, o sea, es decir, que ya no funciona. Y el otro que has hecho un buen aporte de Joe Bassett, que el Joe Bassett origina hipertiroidismo, ¿no? En cambio que el Wolff-Chaikoff origina hipotiroidismo, ¿no? A ver, Luis Ángel, sí. Sí, no, acabo de participar. Ah, ya. A ver, Jacqueline. Sí, doctor, yo quería agregar, aparte de lo que ya mencionaba Luis Ángel, creo, es que, por ejemplo, las patologías que más se asociaban al efecto de Basedow eran tanto el bocio endémico como el bocio nodular, ¿no? Y mencionaban que, por ejemplo, en los bocios nodulares, lo que iba a pasar es que estos nódulos iban a tener una función de forma autónoma, y tal es así que cuando al paciente, por ejemplo, se le administra amiodarona, lo que produce es que estos nódulos, o sea, en un principio como que no están funcionando, ¿no? Pero al administrarle la amiodarona, que contiene yodo, lo que hace es que como estos nódulos funcionan de una manera independiente, hacen que estos nódulos empiecen a captar más, ¿no? Más yodo, y es por eso que se produce el hipertiroidismo en el efecto de Jod Basedow. Muy bien, sí, está bien. Entonces, mire, continuamos, ¿no? Entonces, la inhibición del efecto periférico de las hormonas tiroideas se da con el propanolol, ¿no? Que se puede dar de 40 a 80 miligramos cada 6 horas. En algunos casos también se da bloqueadores beta-1 selectivos, ¿no? Como bisoprolol, que se puede dar de 5 miligramos cada 24 horas, o esmolol, que se da endovenoso. Otras opciones para el tratamiento de la tormenta tiroidea que hemos utilizado nosotros es la plasmaféresis, ¿no? La plasmaféresis es como similar a lo que es una hemodiálisis, sino que la plasmaféresis es el cambio de plasma, porque en el plasma recuerden que está la T4 y la T3 libre, están los anticuerpos, o sea, remueve el exceso de hormonas tiroideas. Y también se le da colestiramina, ¿no? O colesterol. La colestiramina tiene en altas dosis, inhibe la circulación enterohepática de las hormonas tiroideas. Eso también se da. Entonces, ya para terminar, hablamos que el hipertiroidismo, el diagnóstico es clínico. Puede tener hipertermia, taquicardia, síntomas gastrointestinales neurológicos, pero cuando este es en exceso se puede originar tormenta tiroidea. Hay que descartar que no tenga el paciente asma bronquial, hipotensión o difusión diastólica,
si no se suspenden los betabloqueadores. Se maneja con tionamidas, que ya saben que es el tiamazol. El tiamazol actúa a nivel de bloqueando la enzima peroxidasa. Actúa también a nivel de los bloqueadores digitálicos. Los beta bloqueantes, o son el propanolol, también actúa disminuyendo la conversión de T4 a T3. Los calcioantagonistas, los corticoides. Los corticoides también tienen esa acción. Se da el manejo del factor precipitante y la medida de soporte. Entonces, finalmente, mira, podemos ver esta paciente que habíamos visto al inicio, ¿no? Una paciente que tiene enfermedad de Graves, que cursa con tormenta tiroidea, pero se evidencia la presencia de ictericia, ¿no? Por compromiso hepático del hipertiroidismo, ¿no? Y está asociado a falla cardíaca derecha. Entonces, muchas veces nosotros se plantea el diagnóstico de hepatopatía autoinmune, olvidando que el hipertiroidismo produce necrosis hepatocelular y puede incrementar la bilirrubina y las transaminasas. Entonces, cuando el hipertiroidismo origina esto, una hepatopatía, una necrosis hepatocelular, aumenta las bilirrubinas, aumenta la fosfatasa alcalina, las transaminasas, es indicación de hacer plasmaféresis. Se ha visto casos, por si acaso. Y este caso de la otra pacientita, ¿no? Paciente con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves, con compromiso multiorgánico, presenta una tormenta tiroidea, el evento que no es infrecuente acá en el hospital, y tiene muchos tiempos de enfermedad sin terapia respectiva. Es importante evaluar a la paciente para que no llegue a esto, ¿no? Ella es una foto de Lima, ¿no? De los pacientes que hemos visto en el hospital, ¿no? Finalmente, para terminar, algunas preguntas. ¿Algunas preguntas? Para terminar, chicos. ¿Alguna duda? A ver, Usain. Doctor, yo tengo una duda para mañana. Más o menos tenemos clases todavía con usted mañana, doctor. Sí, yo más bien más tardecito les voy a enviar. Mañana vamos a desarrollar los casos de tiroides, ¿ya? De tiroides, de todas las en relación a tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulo óseo, complicaciones, todo eso. Y el día viernes conmigo vamos a hacer o sea, yo los casos se los voy a mandar hoy día para que lo desarrollen mañana en la mañana y mañana en la noche ya lo discutimos, ¿no? Grupo por grupo. Como ustedes, ¿cuántos son en el grupo? Ustedes son 2 grupos, ¿no? Sí, doctor. 13 de A y 14 de B. Ya, pues entonces vamos a hacer, son 27, ¿no? 27, ¿no? Entonces, a ver, los delegados, el delegado del grupo A y del grupo B, se arman en grupo de 3, ¿ya? Se arman en grupo de 3, ¿ya, chicos? Para darle los casos. Está bien, doctor. Doctor, ¿los grupos los armamos por afinidad y le enviamos listas? Claro, me envía el delegado del grupo A, los 3 grupos, los 4 grupos del grupo 1 y los 4 grupos del grupo B1. Ok, está bien, doctor, gracias. A ver, Cristian, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, tenía una duda con respecto a lo que eran las manifestaciones cardíacas en lo que era el hipertiroidismo. Había leído y como usted mencionó, pues podemos encontrar lo que era la taquicardia sinusal y la fibrilación auricular. Y también había leído que podíamos encontrar taquicardia supraventricular paroxística e incluso extrasístoles. Mi duda era, ¿cuál de estas era la más frecuente? La más frecuente, como siempre, es la taquicardia sinusal. La más frecuente siempre el paciente siempre está en taquicardia, ¿no? Está en 98, 99, 110, ¿no? Pero cuando el paciente se descompensa y hace tormenta tiroidea, lo más frecuente es que haga FA, ¿no? Fibrilación auricular. A ver, Fabio, dime. Sí, doctor. Como puede haber compromiso hepático, sería bueno pedirle exámenes adicionales al paciente. Claro, sí. Entonces, en todo paciente, bueno, eso va a depender, ¿no? Si el paciente está en consultorio, no se le pide, ¿no? A menos que tenga ictericia, ¿no? Pero si el paciente está hospitalizado, sí debe pedirse un perfil hepático, ¿no? Y un perfil de coagulación. Porque se ha visto que los pacientes hacen prolongación del TP, elevación de la bilirrubina, del FA, del GTP. Entonces, ahora, si está en tormenta, con más razón, porque
si el paciente tiene bilirrubina más de 2 o más de 3, tiene GGTP elevada más de 3 veces el valor normal, ya no se puede dar tionamida, si pasaría a utilizar plasmaféresis. Entonces, ¿alguna pregunta más, chicos? Dime, Alejandro. Sí, doctor. Había leído en la bibliografía que mencionaban que para la tormenta tiroidea era preferible usar el PTU en vez del metimazol. Ah, sí, es preferible, pero como te menciono, más por lo que no hay en Perú, ¿no? No hay en Perú, solamente utilizamos Yamazol. Doctor, gracias. Sí. Si no, como le digo, acá tenemos, como se dice, lo más práctico, ¿no? Yo lo que les voy a pasar varios son casitos clínicos que hemos visto, para que ustedes lo desarrollen, ¿no? Y nos diga más o menos el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Y algunas, recomendaciones, ¿no? A ver, más o menos yo tendré, sí, pues sí, son 20, son 13 del grupo, a ver, son 13, entonces, agrúpense de 4, ¿ya, chicos? Agrúpense de 4 para darle 3 casos al grupo 1 y 3 casos al grupo 2. Estoy bien, doctor. ¿Ya? Y entonces, ya yo les envío para que lo desarrollen mañana. Y con el grupo 1, para poder desarrollarlos bien, pues mañana desarrollamos. Entonces, miren, para hacerlo así más práctico, podemos hacerlo así. Mañana, que es jueves, les voy a enviar los casos para el grupo 1. Y para el viernes les envío para el grupo 2. Entonces, los 12 son los 3 integrantes, mejor se agrupan de 3. Entonces, serían 4 casos entre los 13 chicos. Y lo desarrollamos la mañana los 4 casos. Y para el día viernes, desarrollamos los 4 casos que quedan del grupo 2, del grupo de USAID y de Eliana. Y vemos lo de paratiroides, que el de paratiroides es más corto, porque es hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. ¿Les parece? Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, yo les estaré enviando a los 2 grupos para que lo desarrollen, pero ya la exposición conmigo es mañana el grupo 1, el grupo de Fabio, ¿no? El grupo de Fabio son 4 casitos se lo distribuyen entre ustedes y los exponemos conmigo. Y me dicen sus opiniones, ¿no? Para que conozcan los otros chicos del grupo 2, el grupo de Usain y de Eliana. Y con ellos desarrollemos el día viernes, más la clase de paratiroides. Y ya la otra semana, vamos a hacer un día de déficit de hormonas pituitarias que se llama hipopituitarismo, y la siguiente clase es de acromegalia, prolactina y Cushing. Y la siguiente ya es la práctica. Y el viernes de la siguiente semana es el seminario. Ahí están los 4 días, ¿ya, chicos? El seminario es ese seminario de nódulo y de cáncer de tiroides. Le voy a mandar a sus delegados cuáles van a ser los puntos para que se repartan. El seminario sí lo vamos a hacer, creo que con un solo grupo, ¿no, Fabio? Sí, tengo entendido, doctor, que cada grupo, ya tiene su docente y ellos indican el seminario, así nos explicaron. Ah, ya. Sí, pero doctor, el docente de nuestro primer seminario es usted. Ah, es verdad. Bueno, no hay problema, pues no importa, ya si es que no puede el docente, no puede desarrollar conmigo. De verdad, ¿quién es el colega que le está enseñando? ¿Saben quién es? Bueno, ¿no? ¿Eliana? Creo que hay conflictos con escuela, doctor, porque había más docentes en el sílabus anterior, pero por ejemplo el doctor González Alfaro González, no sé el orden de su apellido, pero se retiró y no sé qué otro docente. Solamente tenemos 3 docentes, usted, la doctora Pilar
Polar y una La doctora Delgado. docente mujer más. La otra Delgado, sí. Sí, y según lo que nos han dicho con usted, vamos a rotar todos, práctica y teoría, hasta la siguiente semana. Ah, ya, entonces con usted nos organizamos el seminario, ¿ya? Sí, Como doctor. tenemos, Doctor, como disculpe. tenemos 2 horas, entonces hacemos un seminario, lo podemos dividir así, ¿no? Uno hace nódulo, otro hace cáncer papilar, otro hace cáncer folicular y el otro hace, entonces hacemos seminario de 4 temas: nódulo, cáncer de tiroides, papilar, folicular, que es lo más frecuente, y tiroiditis por amiodarona, para que participen los 27. ¿Ya, chicos? Está bien, doctor. Tenía una consulta, doctor. A las finales quedamos 4 casos por cada grupo, ¿verdad? Por grupo 1 y 4 casos por grupo 2, pero el grupo 1 lo vas a poner mañana los 4 casos, Y nosotros el día viernes. el día viernes, ¿sí? Ya está bien, doctor. Muchas gracias. Ya pues. Entonces ya nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Doctor, que tenga buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.